Shalom, Javerim, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda clase sobre la ética del Rambam Shimon HaPerakim en nuestro estudio de Elul para este año de 5776-77. Hoy terminando, Dios quiera, la petija, la pequeña introducción que hace el Rambam a su comentario, a su introducción sobre el comentario de Pirkei Avot, donde él va a trabajar un tema de la ética, de cómo manejamos nuestras vidas, lo cual pues es un mensaje tremendamente importante para esta época de Elul y para las altas fiestas que se avecinan. Habíamos dejado en este párrafo y habíamos hablado de que la razón por la cual él va a escribir esta introducción es que este tratado de Pirkei Avot, a pesar de que es tremendamente popular y todo el mundo pues le gusta, no todo el mundo lo puede cumplir. No, ok. Verraiti lehagdim, y vi a bien presentar antes, Kodem she'atchil beferush halajá halajá, antes de comenzar en el estudio detallado de cada una de las halajot, o sea, de las mishnayot de Pirkei Avot, cada una de las sentencias de los sabios, prakim mo'ilim, añadir capítulos provechosos, que son 8, por eso es que el libro se llama Shmona Perakim, son 8 capítulos provechosos. יושגו לאדם מהם הקדמות, ויהיו לו גם כן כמפתח למה שאנו עתידים לפרש. ¿Cierto? Que en el cual la persona, cualquier persona, pueda tener este conocimiento previo que le permita aprovechar el tratado de Pirkei Avot y sea como una llave, sea como una clave para entender todo lo demás que va a presentar en la introducción, en el comentario ya de Pirkei Avot. ¿Ok? Vedá. Sépanlo. Que estas cosas que voy a hablar en estos 8 capítulos, y aquellas cosas que traeré en mi interpretación del Pirkei Avot, no son cosas que yo me inventé por mí mismo. Esto no es pensamiento original. Velo perushim shebeditim, y estas no son interpretaciones que yo me inventé. Ela, sino ihem inyanim melukatim medivrei hajajamim, sino que estas son cosas que yo he recogido y he antologizado de las obras de los sabios. Y miren aquí lo importante, cómo va a definir el Rambam quién es un sabio. Bamidrashot, ¿cierto? En los Midrashim, Uva Talmud, y en el Talmud, Vezulato mi hibureihem, y en el resto de sus obras, en el resto de sus composiciones. Entonces, la primera fuente, nos dice el Rambam, para hacer esta interpretación, para hacer esta introducción, es las obras de los sabios. Pirkei Avot es una obra rabínica, entonces se utilizan las otras obras rabínicas para interpretar el Pirkei Avot. Y miren la sorpresa, umedivrei hafilosofim gamken. Y también utilizaré las palabras de los filósofos. Hakadmonim, tanto los antiguos, veha hadashim, como los nuevos, como los contemporáneos. Umehiburei harbe benei Adam, y de las composiciones de muchos otros hombres. Existe una noción incorrecta y es una noción que sigue viva hoy en día
de que de algún modo el judaísmo es completamente autosuficiente, ¿cierto? Y de que si yo voy a hacer algún tipo de estudio sobre la realidad de Dios o sobre la realidad del mundo, me tengo que limitar a lo que han dicho los sabios judíos a través de la época, y todo lo demás es tref, es idolatría. Acá el Rambam nos está diciendo, mire, cuando yo voy a hacer un estudio, y ni siquiera estamos hablando de cuestiones de ciencia o de cosmología, del origen del universo, estamos hablando de ética. No, en ética podría decir, bueno, ética judía pues debe reducirse pues a las fuentes judías. Dice, no, acá vamos a valernos por un lado de nuestra tradición y por el otro lado de lo mejor que existe en el intelecto humano, sea o no judío. Cuando el Rambam aquí dice filosofim, está hablando de ciencia. Ese es el siglo XIII, Javerim, el siglo XII. En el siglo XII, filosofía y ciencia todavía son una y la misma cosa. Entonces, cuando vamos a hablar de la composición del alma, cuando vamos a hablar de psicología, cuando vamos a hablar de política, cuando vamos a hablar de ética, el Rambam va a utilizar categorías que no están siendo desarrolladas en las fuentes hebreas, sino las va a traer de afuera y las va a combinar. Para que no nos dé miedo, Javerim. Si en este momento en nuestro esfuerzo de vivir una vida judía, nosotros no podemos limitarnos exclusivamente a la Biblia, al Talmud y a las fuentes judías, sino que tenemos la obligación. Esto es una cosa que el Rambam dice, no es que tengamos la opción o que sea conveniente, no, tenemos la obligación de valernos de todas las herramientas que nos han sido dadas a nivel intelectual y a nivel cultural, para poder entender mejor la Torah y para poder entender mejor la realidad del mundo, que es también otra obra de Dios. Entonces, si vamos a hacer ética judía hoy, tenemos que incluir también cuestiones de psicología, de sociología, de antropología, de todas estas cosas que nosotros sabemos, como el Rambam en su época también introdujo cuestiones filosóficas. Entonces, Javerim, para aquellas personas que piensan que hay contradicciones inmensas e insondables entre la religión y la ciencia, y que yo debo, o por un lado, atenerme solamente a la ciencia y dejar de lado toda la religión, ¿cierto? Porque, o lo que sucede más comúnmente entre las personas que me escuchan, que están buscando religión. No, yo solo quiero lo que dice la Torá y Darwin y el Big Bang y todo esto es tref. No. Hay una vertiente, ciertamente hoy en día hay fundamentalistas dentro de nuestra religión que no creen en Darwin, no creen en la evolución y creen que el mundo tiene 5,000 años. Pero esta es una vertiente minoritaria. Es una vertiente minoritaria no solo en número. La mayoría de los judíos somos científicamente letrados y entendemos que la ciencia, si bien no es perfecta, nos presenta la imagen, la aproximación más correcta que tenemos, y que Dios quiera, pues la vamos a estar perfeccionando. Entonces, salvo una pequeña minoría fundamentalista. Entonces, existe esta vertiente en el judaísmo, que es una vertiente que no es nueva, esto no es reformismo, esto no lo inventamos los rabinos liberales hace 20 días, que viene desde el mismo Rambam y antes, desde los rabinos del Talmud, donde ellos decían, vamos a hablar con los griegos, vamos a ver qué nos pueden decir. La Jochma Yevanit, la sabiduría griega, tenía un lugar en el Bet Midrash, tenía un lugar en la cultura judía, y lo que se trataba de hacer era tender puentes entre lo que nos presentaba la ciencia y lo que nos presentaba la religión. No tienen que ser narrativas en conflicto. Javerim, si fuera kasher tatuarse, sería algo buenísimo para tatuarse, o al menos para escribirlo encima de la puerta de la casa.
tener esto muy en cuenta. Ushma haemet memi she'amra. Hay que escuchar la verdad de aquel que la dice. Es un principio que el hijo del Rambam, Abraham ben Rambam, trae también y va a citar luego en su Milhamot Hashem, pero comienza con el padre. Hay que escuchar la verdad de quien la dice, sin importar si es de mi misma religión o una religión contraria, si me cae bien, si me cae mal, si es de el equipo de fútbol que me desagrada o no. La verdad no es partidaria, no es partisana. Tenemos mucho que aprender de la ciencia, tenemos mucho que aprender de nuestros vecinos cristianos y musulmanes y budistas, hinduistas, y ellos de nosotros. Shma haemet memi she'amra. Escucha la verdad de aquel que la exprese. Be'efshar she'avi lefamim memrei shlema shehi lashon sefer mefursam. Y el Rambam nos está advirtiendo, es posible que en el desarrollo de este libro yo simplemente vaya a citar prácticamente palabra por palabra a uno de estos autores importantes. Ve'ein bechol ze ra. Y esto no tiene problema. Ve'eni mitpa'er bame she'amru mi. ¿Dónde está mi otra? Compartamos. ¿Dónde está la otra? Se me perdió mi otra página. Un segundito. ¿Preguntas hasta ahora, Javerim? Uf. Ok. Shekadam. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Se me chispoteó. No, o sea, el Rambam está diciendo, voy a citarles palabra por palabra cuestiones de estos libros. No se pongan nerviosos. Le fiche ani kvar hodeiti baze. Yo ya les advertí que esto no me lo inventé yo, que esta información la estoy yo recopilando de diferentes fuentes. Beafalpi shelo escor. Y a veces no voy a citar. Y esto es algo que el Rambam también hace en el Mishneh Torah. El Rambam es un intelectual de una increíble consistencia. Esto, el Rambam lo está escribiendo cuando está en sus años 20, cuando es un joven. El Mishneh Torah lo hace cuando está en sus 40, 50 y hace la misma metodología. Él simplemente va a citar lo que él ve como el resultado de la ley, pero no va a dar la fuente. Y aquí es bien importante entender por qué es que hace esto. Y no voy a citar Amar Ploni, dijo fulano, Amar Peloni, dijo sutano, Shezoar Ihut ve'ein toelet ba. Que esto extiende el tratado y no hay verdadero beneficio. Hoy en día pues sería acusado de plagio, hoy en día pues es nuestra costumbre académica citar y referenciar. Pero en la época del Rambam pues él decía, mire, esto es algo que cualquier persona culta sabe, cualquier persona culta que ha leído los rabinos pues sabe que yo estoy citando Sifrei, que estoy citando Vaikra Raba, y cualquier persona culta que ha leído Aristóteles sabe que estoy citando el de ánima o la metafísica o la ética nicómaco. Entonces no es necesario citar. Be'efshar, y ojo, esto es bellísimo, lefamim, incluso hay quienes Shem Haish Hahu Yachnis Balev Mi She'ein Tevuna Bo. Que si yo me pongo a citar algo y pongo el nombre, y esto lo dice Aristóteles, que en el corazón de la persona entonces se confunde, digo, uy, no, Aristóteles, eso es treif, eso es malo, como decir Darwin, uy, no, Darwin, eso a mí no me interesa.
hay una ventaja en no citar a veces las fuentes, nos dice el Rambam, y es que la gente no se asusta porque la gente crea prejuicios intelectuales. Y lo importante aquí es presentar la información de la manera más clara y más veraz posible. Pues esto es una pérdida de tiempo, esto es algo impropio. Y la persona va por esto a prejuiciarse y al citar va a entrar, va a ir por mal camino. Por esto, Raiti, Shelolis Kor Haomer, y por esto no voy a citar mis fuentes, Joil, Vejavanti, Shetusaja, Toelet Akore, porque mi intención es pasar el beneficio al lector. Mi intención verdadera es revelar los temas escondidos en este tratado. Y aquí que comienzo con la mención de estos 8 capítulos que he visto a bien poner antes de mi interpretación de Masejet Avot, de acuerdo a mi intención, y estos son 8 capítulos. Capítulo 1 sobre Haperek HaRishon Benefesh Ha'adam Vejojoteja, sobre el Nefesh del hombre y sus poderes o sus facultades. Miren que dejó Nefesh sin traducir, sobre esto vamos a hablar mucho más mañana. Ok, Javerim, con esto terminamos nuestro estudio de hoy. No se vayan, por favor.